Bendiciones con todos. Tema 160, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la multiplicación de los panes y los peces, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, que dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La siguiente historia, que es narrada en este evangelio por el apóstol Mateo, es muy famosa y se encuentra registrada en los otros 3 evangelios: Marcos, Lucas y Juan, y es conocida como la alimentación de los 5,000. En ella podemos ver la parte humana de Jesús al ver cómo se había apartado por un momento a una zona desértica, fuera de la gente, ya que quería descansar de todas sus ocupaciones. Por otro lado, resulta la gran compasión de Jesús al ver las necesidades de los hombres y usar su poder a favor de ellos. Por las referencias que Juan nos da, el ministerio de Jesús estaba cerca de los 2 años de cumplimiento, ya que había pasado una pausa desde el inicio de su ministerio, como dice San Juan capítulo 2, versículo 11 y versículo 13. Y para esta época estaba cerca la segunda Pascua, San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 4. Veamos de acuerdo a la perspectiva del evangelista Mateo esta historia. Jesús se aparta de las multitudes, versículo 13, que dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Después que Jesús escuchó que Juan el Bautista había sido martirizado hasta la muerte por Herodes Antipas, Mateo nos dice que decidió apartarse a un lugar desierto. Este versículo nos da un par de cosas respecto a la parte humana de Jesús. El hecho de que Jesús haya tomado la decisión de salir fuera de la región de Galilea, donde usualmente realizaba su ministerio, nos indica que quería estar solo, ya que generalmente las multitudes lo seguían y a lo mejor su cuerpo humano estaba agotado de tanto trabajo. Si consideramos la información que el evangelista San Juan nos da referente a esta historia, ya estaba sobre 2 años de su ministerio y su trayectoria sobre este periodo que era muy exhaustivo, tanto sanando a los enfermos, predicando el evangelio y enseñando en las sinagogas. Por otro lado, Marcos nos dice que el propósito de apartarse a un lugar desierto era para descansar. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32 dice lo siguiente: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desértico y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían
de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Por tanto, es lógico pensar que el cuerpo humano de Jesús se encontraba agotado y necesitaba un momento a solas, lejos de las exigencias de las multitudes que lo buscaban para un milagro, y por esto decidió apartarse a un lugar desértico. En segundo lugar, uno podría pensar que la noticia de la muerte de Juan el Bautista debió haber causado tristeza en el corazón de Jesús, y eso, aunado con su cansancio físico, debió haberlos impulsado a tomar la decisión para partir en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto sin duda es una clara muestra de la parte humana de Jesús. Ahora, leemos nuevamente en Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. El cansancio es superado solo por su enorme compasión. Escuche. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Aunque el deseo de Jesús era apartarse a un lugar desértico para descansar junto con sus discípulos, sus planes no lograron concretarse debido a que la gente le siguió a pie hasta el lugar donde él se encontraba. Juan nos dice que este lugar estaba ubicado al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ciudad construida sobre la orilla sudeste del mar de Galilea por Herodes Antipas durante la vida terrenal de Jesús en honor al emperador Tiberios. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Juan nos dice que la razón por la cual esta gente siguió a Jesús es porque habían visto los milagros que había realizado en Galilea, y por eso recorrían una gran distancia con tal de encontrarse con Jesús. Cualquier otra persona posiblemente se hubiera molestado porque Jesús quería buscar un momento para descansar y meditar a solas, y por eso se había embarcado con sus discípulos rumbo a un lugar desierto. Pero ahora allí estaban todas esas multitudes que buscaban su alivio. Pero él, Jesús, en lugar de molestarse, tuvo gran compasión de ellos. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Qué maravilla! Aquí vemos que, a pesar de su gran cansancio y necesidad de reposo, su enorme compasión hacia que sus necesidades importaran menos que la de los demás, ya que inmediatamente que los vio tuvo misericordia de ellos y comenzó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Y luego Marcos nos dice que les enseñaba muchas cosas. Escuche lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Sin duda, estos versículos nos muestran la enorme compasión que tiene el Señor Jesucristo por su creación. ¿Qué les parece? Las verdades del Señor Jesucristo, las verdades de la palabra. Jesús, teniendo compasión por la persona, está cansado porque ha caminado, ha predicado, ha hecho milagros largas horas. Se va a un lugar apartado a descansar con sus discípulos, pero la multitud le sigue buscando milagros, buscando sanidades. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy día, buscar a Jesús. Buscar a Jesús por que nuestra alma sea aliviada del pecado, sea redimida, sea lavada, sea purificada. Encontrarnos con Jesús que nos da en la tierra la vida abundante y mañana en los cielos la vida eterna.
Yo creo que eso es maravilloso. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Buscar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar esta palabra a muchas personas, mi Dios. Que tu Espíritu Santo la haga germinar esta palabra al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Que sea sembrada en buena tierra y pueda producir, y esa cosecha sea enorme para gloria y honra de tu nombre. También te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia, Señor, porque nos has protegido hasta el día de hoy de tanta maldad, de tantas acechanzas, Señor. Y te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. También los bendecimos a ustedes. Gracias por darse unos minutos para escuchar la palabra de Dios. No nos quedemos con escuchar. Busquemos ponerla en práctica. Encontrémonos con Jesucristo. Y también reenviemos esta palabra a otras personas para que otros también se encuentren con el Señor Jesucristo. Amén. Que tenga un día lleno de bendiciones.